esta reunión para hablar de Cirilo y Nestorio. San Cirilo era obispo de Alejandría. ¿En dónde queda Alejandría? En el norte de Grecia. África. En África, ¿no? En África, sí, en el norte, en la costa del Mediterráneo. ¿Y por qué se llama Alejandría? La conquistó Alejandro Magno. La fundó él. Él quiso que, pues, allí en esa ciudad él nació y a partir de que, pues, él se hizo famoso, quiso que fuera una ciudad importante en toda esa zona de la cuenca del Mediterráneo. Y entonces, por eso, él mismo le puso Alejandría a esa ciudad que hoy conocemos como Alejandría. Se sigue llamando Alejandría. Y está en el norte de África. Y allí, en la época de Cirilo de Alejandría, se hablaba el griego. Aun cuando está en el norte de África, supondríamos que se hablara el egipcio. Pero como en toda la cuenca del Mediterráneo, el idioma que prevaleció fue el idioma griego. ¿Eso por qué ocurrió? Pues sabemos que el propio Alejandro Magno quiso establecer en todo el imperio que él conquistó, quiso establecer una sola religión y un solo idioma y un solo gobierno. Por eso en todos los lugares a donde él iba, imponía que todos los que estuvieran sujetos a él hablaran griego, se sometieran a sus normas y practicaran la religión griega, la de los dioses. Esto ocurrió hacia el año 360 a.C., cuando Alejandro Magno hace su imperio. Sale de Macedonia y va a conquistar hasta India, China, y después regresa porque sus capitanes se le sublevaron, porque ya habían pasado como 10 meses que estaban lejos de su tierra, y sus capitanes, su ejército quería regresar para estar con su familia. Entonces Alejandro no tuvo otra cosa más que regresar de ese viaje tan largo que había hecho para conquistar el oriente, y según él, pues quería imponer en todos los pueblos conquistados, quiso imponer el mismo idioma, la religión de los dioses griegos y el gobierno sometido a él. Regresando de ese viaje a India, en el que duró varios meses, pues dicen algunas crónicas que le picó un mosquito y le dio la malaria y se murió. A pesar de ser el gran conquistador de todo ese territorio tan grande del oriente, desde Grecia hasta India y cerca de China, sin embargo, murió porque le dio la malaria. Pero sí alcanzó a organizar su territorio bajo ese poderío que se llamó Alejandría, el gobierno griego. Desde entonces, de la imposición de Alejandro para que todo el mundo hablara griego, se usó que también en Palestina, en la tierra de los judíos, pues toda la gente hablara griego. Y por eso encontramos que los apóstoles, algunos de ellos, pues hablaban perfectamente griego. Por ejemplo, San Mateo, desde luego, que nos dejó escrito su evangelio en griego. San Pablo, que pues anduvo en muchas ciudades griegas, también él eh, eh, predicó en griego, escribió sus cartas en griego. San Lucas también, pues era también de una ciudad de Grecia, y entonces pues muchos apóstoles y los discípulos de los apóstoles hablaban griego. Por esa imposición que hizo Alejandro Magno unos 250 años antes o 300 años antes de Cristo. De modo que el idioma griego se usaba en toda la zona de los judíos
en toda la zona griega, en toda la zona conquistada por Alejandro en el oriente. De modo pues que por eso explicamos que la lengua griega prevaleció en toda esa zona del Medio Oriente, incluida Palestina. Y aquí lo más importante del griego es que los padres de la iglesia tomaron las categorías lógicas, las categorías gramaticales, los términos, incluso las palabras que se usaban en griego para establecer, para aclarar, para estructurar las cuestiones teológicas que tenían que ver con la Virgen María, con Cristo, con la Iglesia. Y por eso encontramos actualmente muchos escritos en griego, nada menos toda la patrología griega, que son como 90 volúmenes, pues todos esos documentos están en griego a causa de que fueron escritos por los padres griegos, los padres que tuvieron como lengua materna el griego y que nacieron pues ya sea en la zona de Grecia, ya sea en la zona de Capadocia, la península de Capadocia, o en la parte norte de África, en donde también el idioma oficial durante muchos siglos fue el griego. De modo pues que esa es una de las razones por las cuales la iglesia en esa zona de Grecia se fundamentó y habló y estuvo trabajando con categorías mentales provenientes de la zona de Grecia, de la cultura griega, de las categorías de la filosofía que inventaron los griegos desde 7 siglos antes de Cristo. De modo pues que esa es la razón por la cual tenemos nosotros los originales de muchos textos del Nuevo Testamento en griego. Pues digamos prácticamente todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en su original griego. Porque el arameo, pues sí, lo hablaban algunos, pero lo hablaban sobre todo aquellos de origen judío y lo hablaban porque pues tenían la tradición de haber nacido en una familia judía, como encontramos en San Mateo. San Mateo es un ejemplo de esa biculturalidad, porque él hablaba griego y hablaba arameo, pero nos dejó escrito su evangelio en el idioma griego. Aún así, en el evangelio tenemos muchas categorías del pensamiento judío arameo que los evangelistas ponen en griego, pero ciertamente se transmina la mentalidad judía a través de los términos de las palabras del discurso en griego. De modo que no es menospreciable este tema de que la mayor parte de los documentos del Nuevo Testamento están escritos en griego, porque la iglesia se unió a esa cultura griega en esos 3 primeros siglos de dominio romano y por ello los apóstoles nos dejaron sus escritos en griego. Bueno, entonces estamos hablando de la ciudad de Alejandría, que era la sede del obispado de San Cirilo. Y hablamos también de Constantinopla, en donde era obispo Nestorio. Nestorio, pues eran iglesias de tradición católica, ciertamente, pero se hablaba griego, los ritos se celebraban en griego, la gente se comunicaba en griego, tanto en Constantinopla como en Alejandría, y pues en algunas zonas de Jerusalén, y también en toda la península de Capadocia, por ejemplo, Éfeso, por ejemplo, Calcedonia, Nicea, todas esas ciudades pues se hablaba griego y por eso tenemos nuestra teología de los padres, de los primeros padres de la iglesia
tenemos estos documentos en griego. Entonces vamos a ver de qué manera estos dos padres, Cirilo y Nestorio, influyeron en los primeros siglos de la Iglesia para que se determinara la noción de la naturaleza divina, la naturaleza humana, la persona divina de Jesucristo y el otro concepto importante de la hipóstasis, que son términos que tienen que ver con la descripción de Jesucristo como Dios, como hombre, como redentor, como aquel que se hizo presente en la historia humana y que asumió la cultura judía, pero cuyos discípulos hablaban todos ellos el griego, y por eso tenemos los documentos de los apóstoles, los que escribieron algo, lo tenemos el original en griego. De modo pues de que desde que Cristo muere en la cruz, convencionalmente sabemos que murió en el año 33, y entonces pues desde ese año en que muere Cristo, pues prácticamente todos los concilios que se llevaron a cabo en esa zona del oriente griego, pues todos fueron en griego, se hablaba griego. Veremos cómo a veces la dificultad de comprender los términos griegos fue un obstáculo para que el Papa en Roma pues estuviera al tanto de lo que sucedía en esta zona de Grecia, de la iglesia bizantina, de la iglesia en la zona de Grecia. De modo pues que hablamos de esas dos ciudades, Constantinopla, en donde era obispo Nestorio, y Alejandría, en donde era obispo San Cirilo. De modo pues que tenemos que San Cirilo muere en el año 444 y él estuvo íntimamente ligado con el concilio de Éfeso, porque el concilio se llevó a cabo en el 431 y Cirilo muere en el 444. Es decir, 12 o 13 años después del concilio de Éfeso, murió este padre de la iglesia que fue el que condujo de una manera predominante las discusiones, las pláticas en ese concilio de Éfeso. Como sabemos, Éfeso es una ciudad que está en la península de Capadocia, pues podríamos pensar que está a medio camino entre Alejandría y Constantinopla. Y esa fue una de las razones por las que los obispos, tanto Cirilo como Nestorio y todos los que se reunieron, escogieron celebrar el concilio de Éfeso en esa ciudad de Éfeso porque era una ciudad neutral. No fue en Constantinopla, donde era obispo Nestorio, no fue Alejandría, en donde era obispo Cirilo, sino que asumieron un punto intermedio, la ciudad de Éfeso, para llevar a cabo ese concilio, de modo que también territorialmente hubiera una cierta neutralidad, que no prevalecieran los fans o los cristianos de Constantinopla, en caso de que se hubiera llevado a cabo en Constantinopla, y que tampoco prevalecieran los cristianos de Alejandría en caso de que se hubiera llevado a cabo este concilio en Alejandría. Entonces los mismos obispos decidieron tomar un lugar neutral para llevar a cabo esta reunión tan importante en el año 431. Allí se define la doctrina de la maternidad divina y se define de una manera oficial, digamos, como una verdad revelada por Dios, como algo que todos los creyentes en Cristo debemos asumir como verdad revelada por Dios a la iglesia en este terreno, en este territorio, en esta vida terrena. Frente a las posiciones cristológicas de Nestorio, que murió en el 451, y el monje, que fue monje obispo de Constantinopla hasta el año 431.
Entonces, Cirilo muere en el 444, Nestorio muere en el 451, vivió un poco más que Cirilo, pero los dos participaron de una manera activa, podríamos decir de una manera protagónica. Tanto Cirilo como Nestorio participaron en ese concilio de Éfeso, que como les digo, se llevó a cabo en el año 431. Y entonces Nestorio, cuando fue elegido obispo de Constantinopla, comenzó a predicar que en Cristo había dos naturalezas y dos personas, porque pues esa fue la teoría, la hipótesis, la razón, la manera de comprender a Cristo por parte del obispo Nestorio, obispo de Constantinopla. Decía que en Cristo había dos naturalezas y dos personas. Y por tanto, Nestorio llegaba a la conclusión de que la Virgen María no podía haber sido madre de la persona divina de Jesús. Nestorio decía que la Virgen María había sido madre, progenitora, había gestado en su vientre solamente a la persona humana y a la naturaleza humana de Cristo, pero que la Virgen no había podido engendrar en su vientre a la persona divina de Jesucristo. Por eso Nestorio le acomodó muy bien esa hipótesis de afirmar y predicar en su obispado, en su diócesis, en la ciudad de Constantinopla, que en Cristo había dos naturalezas y dos personas. De modo que a la Virgen no se le podía llamar Theotokos, es decir, la que engendra, la que lleva en su vientre, la que da a luz a Dios, sino solamente se le podía llamar Cristo, Antropotokos, es decir, la que da a luz, la que engendra, la que genera en su vientre durante 9 meses y la que da a luz a la persona humana de Jesucristo. Por eso dice Nestorio que en Cristo hay una persona humana y una persona divina, porque según él, la Virgen, siendo un ser humano, no podía engendrar en su vientre a una persona divina, como era Jesucristo. Como veremos, esta es una consecuencia de la gnosis, de la herejía del gnosticismo, que estaba muy en boga en esa época, en el siglo V después de Cristo, y de la cual Nestorio pues era uno de los que mejor aplicaban esa filosofía del gnosticismo a la explicación de cómo en Cristo había dos personas y dos naturalezas. Y así decía Nestorio, nos preguntamos, ¿María es madre de Dios o es madre de un hombre? ¿Puede Dios tener una madre? No. María no engendró a Dios. Lo que nace de la carne solo es carne. La criatura, María, no dio a luz al increado, a Jesús, sino solamente dio a luz a un hombre que fue instrumento de la divinidad. Así explicaba Nestorio su hipótesis, su teoría, su fe nestoriana, de que en Cristo había dos naturalezas y dos personas, porque así le acomodaba explicar que la Virgen no había dado a luz a la divinidad, porque según él y según todos los gnósticos, según esa filosofía del gnosticismo, la persona, la criatura, no es capaz de dar a luz a la divinidad. De esa manera explicaba Nestorio por qué en Cristo había dos personas, una persona humana dada a luz por la Virgen y una naturaleza humana que fue lo que dio a luz la Virgen Santísima. Y así la predicación de Nestorio en Constantinopla suscitó la reacción del obispo de Alejandría.
Cirilo entró en controversia con Nestorio por esta manera de explicar que en Cristo había dos personas y dos naturalezas. Nestorio en su primera carta a Cirilo defendió su posición y buscó el fundamento de esas afirmaciones que él había inventado en la Sagrada Escritura, pues siendo obispo tenía que argumentar desde la Sagrada Escritura lo que afirmaba de que Cristo tenía dos naturalezas y dos personas. Y entonces dice Nestorio que las Santas Escrituras, cuando hablan del plan divino de Dios y del nacimiento de Cristo, atribuyen el nacimiento no a la divinidad, sino a la humanidad. Y también en las Escrituras se atribuyen los sufrimientos que padeció Cristo, dice Nestorio. Esos sufrimientos que padeció Cristo en su vida terrena se le atribuyen a la humanidad y no a la divinidad. De modo que para Nestorio, el que sufrió los tormentos de la cruz no era el Dios, sino solo el hombre que había sido dado a luz por María. Y entonces la Virgen no podía ser llamada Theotokos, en griego significa Madre de Dios. Bueno, en realidad el término tokos, que significa tres acciones, significa concebir, significa generar durante 9 meses en su vientre y significa dar a luz. Entonces, Theotokos significa la que engendra, concibe en su vientre, lleva en su vientre durante 9 meses y da a luz a Cristo. Eso es lo que significa tokos. Y Theo significa de Dios. Esas tres acciones relativas a Dios. ¿Qué defendía Cirilo en contra de la posición de Nestorio? Porque Nestorio afirmaba que a la Virgen solamente se le podía atribuir que era madre de la persona humana y madre de la naturaleza humana, que habían sido dadas a luz en ese cuerpecito que había salido del vientre de la Virgen. Pero Nestorio negaba definitivamente que ese cuerpecito hubiera sido la persona de la divinidad, la segunda persona, el Señor Jesucristo. De modo pues que San Cirilo le rebate estas ideas porque, como decía Nestorio, que la Virgen debía ser llamada solamente antropotokos, es decir, la que había llevado, engendrado, dado a luz al hombre que había nacido de su vientre, pero que no se le podía decir Theotokos, es decir, con esa palabra en griego se atribuía la generación, la gestación y el nacimiento nada menos que de Dios mismo, por parte del vientre purísimo de la Virgen María. Y entonces Nestorio decía que conforme a los evangelios la Iglesia debe confesar que el cuerpo de Cristo es templo de la divinidad del Hijo, templo que está unido por la divina unión hasta tal punto que la naturaleza divina se apropia de aquello que pertenece a ese templo. Es decir, hasta aquí Nestorio estaba de acuerdo con Cirilo, puesto que afirmaba que por la divina unión, el cuerpo de Cristo era templo de la divinidad del Hijo de Dios, pero solamente era templo, de modo que ese templo estaba unido por una divina unión a tal punto que la naturaleza divina se apropiaba de lo que contenía ese templo.
pero solamente era un templo, no era la naturaleza divina del Hijo de Dios. Dice Nestorio que no se puede atribuir al verbo las propiedades de la carne que le ha sido unida, es decir, el nacimiento, el sufrimiento y la muerte. Entonces aquí está el punto clave de por qué Nestorio negaba la maternidad divina de la Virgen, porque según Nestorio no se le podía atribuir a ese cuerpo que había sido generado por la Virgen, no se le podía atribuir el sufrimiento, el nacimiento y la muerte de Dios que había sido engendrado por la Virgen. De modo pues que estas afirmaciones teológicas que tienen que ver con la naturaleza, con la persona, con el acto de engendrar por parte de la Virgen, pues como ven tienen una interpretación en la mente de Nestorio y otra interpretación en la mente de Cirilo. De modo que Nestorio afirma dos naturalezas y dice que esas dos naturalezas subsisten, es decir, que no pueden, que cada una de ellas, de esas dos naturalezas, tiene su propia lógica, su propia generación, su propia existencia, pero que las dos naturalezas convergen en el único Cristo, pero que no están unidas de una manera personal del verbo con la naturaleza humana, sino que la unión que existe entre las dos personas, la persona humana y la persona divina, con la naturaleza humana y con la naturaleza divina, es lo que hace que se mantengan unidas al verbo, el verbo que se encarne, nace y es generado, muere y resucita. Y entonces dice Nestorio que mediante una unión misteriosa en el cuerpo de Cristo que nació, en esa unión misteriosa, el verbo divino antes de todos los siglos, el preexistente y el hombre Jesús permanecen unidos y distintos, como unidas e independientes permanecen las dos naturalezas, la divinidad y la humanidad. Como ven, entonces, para Nestorio es una unión que no es sustancial, no es intrínseca, no es indisoluble entre la naturaleza humana y la persona humana y la naturaleza divina y la persona divina. Ahí está la explicación de por qué Nestorio afirmaba que la Virgen no podía llamarse Madre de Dios, sino solamente Madre del hombre, de la persona humana y de la naturaleza humana que encarnó en el seno de la Virgen Santísima. Cirilo respondió a Nestorio con una carta en la cual se expresaba de esta manera. El sínodo de Nicea afirmó, el de Nicea se había llevado en el 325, unos años antes de que se llevara a cabo esta controversia. El sínodo de Nicea afirmó que el mismo Hijo unigénito, que había nacido según la naturaleza de Dios, descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Así que ese verbo eterno, el Dios verdadero, el Hijo unigénito, existía antes de los siglos y había sido engendrado por el Padre. Y así Cirilo dice que esta es la fe que profesa la doctrina de la Iglesia en todas partes. Y por ello Cirilo afirma que los padres anteriores a Nestorio y a Cirilo nunca dudaron en llamar Theotokos a la Virgen Santa,
porque la naturaleza del verbo o la divinidad no es que haya tenido su comienzo en el seno de la Virgen, sino que fue engendrado en ella aquel santo cuerpo, animado de alma racional, y ese santo cuerpo estaba unido al verbo eterno según la unión indisoluble entre la persona divina y la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Como ven, esta es la controversia que se ventila, que se atribuye a Cirilo y a Nestorio en ese concilio de Éfeso en el año 431. De modo que ustedes pueden ver en Wikipedia o en algún diccionario o simplemente pongan en su computadora el nombre de Cirilo de Alejandría o pongan también el nombre de Nestorio de Constantinopla y ahí van a encontrar otros datos más aparte de los que estamos viendo aquí. Aquí hemos dicho sobre todo aquel punto de la controversia, de la diferencia entre lo que pensaban Nestorio y Cirilo. Cirilo dice, pues solamente hay una persona divina y dos naturalezas. Nestorio dice, hay dos naturalezas y dos personas. Y esa es la clave de la discusión, de la diferencia entre estos dos grandes padres de la iglesia, porque también aún Nestorio con sus herejías ayudó a que la fe de la iglesia se fundamentara en la verdad revelada según las Sagradas Escrituras. Bueno, pues aquí terminamos la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede hacerlo ahora. Todavía tenemos 3 minutos. ¿Cómo hacer eso? Por eso en el credo actualmente decimos eso. Creo en Jesucristo. Yo lo quiero hacer como... Dígame. No, ya lo quiero hacer como lo hice ese día. Dígame. Con espinacas y todo eso. Búsquele algo. Sí, yo también ya lo había pensado. Sí. Que se le quite lo que dijo. Sí. Bueno, Nestorio fue excomulgado, ¿no? Después Sí. del concilio, al término del Ajá. concilio, Nestorio fue declarado hereje. Ya tenía yo la idea. Sí. Él hizo otra religión. ¿Y qué pasó? Fray. ¿Fuiste al urólogo? ¿Fuiste o al gastro? ¿Y No, qué? el gasto, de que el urólogo tiene que me cobraste 800 el mismo con el que fui yo. ¿A poco? Ya le subió. Ah, qué bueno. Ma, voy a cerrar su micrófono porque está usted tratando cosas que no pertenecen a este tema. Preguntaba Fray si Nestorio hizo otra religión. Después del concilio de Éfeso, Nestorio se dedicó a fundar iglesias nestorianas. Mm, Todavía hoy existen en Estados Unidos. mm. Así es, todavía hay una religión que se llama nestoriana. Con algunas bases católicas, pues. Pues ya no forman parte de la iglesia porque ya no creen en Cristo como hijo de Dios, como no aceptan la doctrina de la autoridad del Papa, Ah, y tampoco los documentos emanados del Papa de Roma. mm. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo. Mañana va a hablar Fray José Luis. Mm. Entonces, Sí, padre, gracias. ¿Nos dará tiempo de una oración, Fray? claro que sí. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte Gran Señora. Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mañana nos vemos. Dios Buenas mediante. tardes, sí, padre, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.